En la periferia de una ciudad desgastada por el tiempo, se erguía una modesta casa de ladrillos descoloridos, cuyo techo parecía pedir clemencia antes de ceder ante las inclemencias del clima. Allí vivía Lucía, una mujer de mediana edad cuyo rostro había sido esculpido por una vida de sacrificio. Sus ojos, color avellana, reflejaban tanto el cansancio como una eterna chispa de esperanza. El cabello, recogido descuidadamente en un moño, mostraba más canas de las que una vez hubiera admitido con orgullo. Lucía, madre de 5 hijos, había perdido a su esposo en un accidente hace 2 años. Desde entonces, la sombra de la pena se había instalado en su hogar, pero nunca logró apagar la cálida luz con que Lucía envolvía a sus pequeños. Recordaba a su marido cada vez que miraba a sus hijos, cada uno portando un fragmento de él en sus gestos o miradas. La noche antes de Navidad, el frío se filtraba de manera imperceptible pero insistente a través de las paredes. Mientras sus hijos dormían arropados por sábanas remendadas, Lucía contemplaba el árbol de Navidad improvisado en la esquina de la sala. Había sido montado con ramas recolectadas, adornadas cuidadosamente con viejos lazos y estrellas de papel que sus hijos habían hecho a mano. En sus movimientos, había una suavidad deliberada, un intento de no alterar la paz que el sueño confería al hogar. No tenía regalos para ofrecer más allá del calor de su amor, y en su pecho latía la preocupación por lo invisible, por todas aquellas cosas que ansiaba darles y no podía. Cualquier madre querría colmar de regalos sus vidas, pero Lucía sabía que su amor debía ser el mayor obsequio. Aún así, sentía el deseo, casi infantil, de llenar la pequeña sala con sorpresas envueltas en papel colorido. Con una taza de té en las manos, sensación cálida contra su piel, Lucía se permitió un momento de introspección. Sus pensamientos se entrelazaban como un tapiz de sueños y temores. Se preguntaba si algún día podría cambiar su situación, si vería a sus hijos crecer sin las limitaciones que la vida les había impuesto. La imagen de un futuro mejor destellaba en su mente, un faro en medio de la tempestad. Desde la cocina, llegaba el suave crujido de la madera en el fuego, una melodía de confort que intentaba ahuyentar el silencio. A pesar del dolor latente, una sonrisa se dibujó en sus labios, reflejo de un coraje indomable. Esa Navidad, aunque modesta y sin adornos lujosos, sería especial. Haría de su familia el regalo más preciado, y eso debía bastar. Mañana, cuando la luz de la mañana tintara de oro las ventanas, Lucía despertaría a sus hijos con caricias y un desayuno sencillo, pero hecho con amor. Porque en el corazón de su pobreza, había una riqueza más grande, que no conocía desventura. Y así, mientras la noche avanzaba suavemente hacia el día, Lucía se preparó para enfrentar lo que vendría, con la fuerza y determinación de quien lo ha perdido todo, excepto el alma invencible. Con solo 20 días para la llegada de la Navidad, Lucía sentía una creciente urgencia por encontrar un trabajo que ofreciera un mejor sustento para su familia. Sus pasos resonaban sobre las calles empedradas del barrio, cada uno marcado por la firme determinación de quien no podía permitirse desfallecer. El viento helado se colaba por su abrigo desgastado, y ella ajustaba el pañuelo que cubría su cuello, percibiendo cada ráfaga como un recordatorio de las necesidades que apremiaban. Los días desde el amanecer hasta el anochecer se consumían en una constante búsqueda, de tienda en tienda, de negocio en negocio, tocando puertas con una sonrisa a pesar del cansancio que pesaba en su espalda. En su mente, repasaba cada conquista y desilusión. Solo necesito una oportunidad. Sus interacciones estaban llenas de humildad, pero su mirada no ocultaba la fuerza inquebrantable de una madre que luchaba por mejorar el destino de sus hijos. Algunos dueños la recibían con cortesía, mientras que otros, con una mirada fugaz, desestimaban sus capacidades sin siquiera detenerse a escuchar su historia. Lucía, sin embargo, no perdía el ánimo. Su experiencia como costurera, su habilidad para cocinar y su dedicación para aprender cualquier tarea que se le presentara eran su carta de presentación, un conjunto de habilidades tan variadas como cruciales. El rechazo era una constante en la vida de Lucía, una sombra silenciosa que la seguía mientras recorría las calles en busca de oportunidades. La pobreza se reflejaba en su ropa, vestía con prendas que, aunque siempre limpias, evidenciaban su desgaste a través de costuras visibles y telas descoloridas. En cada interacción, sentía la mirada crítica de aquellos que la juzgaban por su apariencia, antes de siquiera conocerla. En su búsqueda incansable, cada negativa se repetía con una uniformidad dolorosa. «Lo siento, no podemos contratarte», le decían,
Y aunque las palabras eran educadas, la brusquedad en sus miradas no lograba disimular su juicio. El tono, a menudo, dejaba una estela de incomprensión y una herida apenas visible en el orgullo de Lucía. Mientras continuaba su búsqueda por la ciudad, el viento invernal parecía susurrarle secretos que solo ella podía entender. «No te rindas», parecía decirle, jugando con los mechones sueltos de su cabello. A pesar del frío que enrojecía su piel, había en ella una calidez interna, un destello de esperanza que se negaba a apagarse. Cada tienda que visitaba, cada puerta en la que tocaba, servía de refugio breve. Antes de entrar, se daba un rápido susurro a sí misma: «Tienes que intentarlo». Sus palabras, aunque desprovistas de audiencia, eran su ancla, un recordatorio constante de que cada intento la acercaba un paso más a su meta. Hubo momentos de duda, esos instantes furtivos donde la fragilidad de su situación la hacía vacilar. No obstante, al pensar en sus hijos, en sus sonrisas y abrazos, encontraba la motivación necesaria. A ellos les debo todo, pensaba, mientras sentía un leve escozor en sus ojos al recordar sus caritas expectantes cada noche. Fue durante una de sus visitas a una pequeña panadería familiar que algo cambió. La dueña, una mujer entrada en años llamada Teresa, con un delantal cubierto de harina y un semblante bondadoso, la miró de una manera que pocos lo habían hecho, sin juicio, con una curiosidad franca. «¿Buscas trabajo, querida?», preguntó con voz firme, pero con un toque de empatía que Lucía no encontraba con frecuencia. Lucía asintió, aferrándose a esa pizca de esperanza. «Sí. Haría lo que fuera necesario. Tengo experiencia en cocina y puedo aprender rápido». Había un temblor en su voz, una mezcla de anhelo y esfuerzo por mantener la compostura tras tantos rechazos. Teresa miró a Lucía, sus ojos suaves y considerados, como si inspeccionaran más allá de lo que la vestimenta podía ocultar. «Podría necesitar ayuda en el taller, alguien para cubrir los turnos de la tarde. No pagaré mucho, pero es un comienzo». El alivio que se dibujó en el rostro de Lucía fue palpable, sus labios curvándose en una sonrisa genuina que irradiaba gratitud y promesas de dedicación. «Gracias», exclamó, sin poder contener la emoción, como si el viento helado por fin la acariciara con dulzura. Al salir de la panadería aquella tarde, el horizonte parecía pintarse de nuevas posibilidades, como si cada paso la acercara al futuro que tanto anhelaba para ella y sus hijos. La promesa de un mejor mañana convertía cada gesto, incluso los más pequeños, en un acto de resistencia y esperanza. Y así, con su espíritu renovado, continuó su camino, consciente del poder que tenía la determinación y el esfuerzo cuando se combinaban con la bondad de quienes la rodeaban. Mientras la Navidad se acercaba, Lucía mantenía la esperanza de que este nuevo trabajo sería un pequeño milagro en su vida, tan valioso como cualquier regalo envuelto en papeles brillantes. La puerta de la casa ofreció un chirrido familiar al abrirse, una especie de saludo que Lucía siempre agradecía al volver. Sin embargo, esa seguridad momentánea se disipó con rapidez al cruzar el umbral. Lo primero que sintió fue una sensación de pesadez en el aire, como si el hogar mismo intentara advertirle que algo andaba mal. El eco de risas infantiles que solía recibirla estaba ausente, reemplazado por un silencio anómalo interrumpido solo por un débil murmullo desde el cuarto de los niños. Al acercarse con el corazón palpitante en el pecho, Lucía vio a Elena, su hija mayor, sentada al borde de la cama, con una expresión de preocupación grabada en su rostro. «Es Julián, mamá», dijo Elena, con ojos que intentaban ser valientes a pesar de la ansiedad que los empañaba. «Se siente caliente, apenas ha comido hoy». Lucía se arrodilló al lado de la cama improvisada, colocando cuidadosamente su mano en la frente de Julián. El calor era inmediato y alarmante, un fuego que no debía estar ahí, contrastando con la frialdad del entorno. Julián, con su frágil cuerpo cubierto por sábanas, abrió los ojos apenas al sentir la familiaridad del toque de su madre. «Mami», murmuró él, sus labios resecos y su voz débil, como si el esfuerzo de hablar implicara agotarse un poco más. «Tranquilo, mi amor, estoy aquí», susurró Lucía, su voz una mezcla de firmeza y ternura. Su otra mano ya buscaba, casi por instinto, los trucos que conocía para bajar la fiebre, paños húmedos, infusiones de hierbas que recordaba de su infancia. Una ola de apego maternal recorrió a Lucía, sus dedos rozando con suavidad el cabello empapado del niño. Mientras preparaba un té de manzanilla, sus pensamientos giraban en torno a las preocupaciones de cualquier madre frente a la enfermedad de un hijo. ¿Sería serio?
¿Habría podido preverlo? No te adelantes, debes mantener la calma. La lista de cosas necesarias se superponía en su mente mientras intentaba organizar la atención que Julián requería. Al regresar junto a él, Elena ya había colocado un paño húmedo sobre la frente del niño, aprendiendo rápidamente de las muchas ocasiones anteriores en que Lucía había cuidado de ellos. Los otros niños, conscientes de la gravedad serena que los envolvía, observaban con silenciosa preocupación, respetando el espacio y mostrando una madurez inusual. Voy a ir a buscar medicamentos. Elena, quédate con tus hermanos y si necesitas algo, llama a la señora López, le instruyó Lucía, confiando en la habilidad de su hija para mantener la paz y la seguridad entre sus hermanos mientras ella salía en busca de ayuda. La señora López, una vecina siempre pendiente, sería su ancla en casos de necesidad. Salió de la casa con pasos decididos, la preocupación alimentando su prisa. Las calles, ahora tenuemente iluminadas por las luces navideñas, parecían indiferentes, cada guirnalda un recordatorio de los deseos de salud y felicidad que haría con fervor por su familia. Al regresar, con los medicamentos en mano y la mente rebosante de agradecimientos silenciosos, encontró a Elena junto a Julián, leyéndole un libro de cuentos. La escena, bañada en la tenue luz de una vieja lámpara, era un resplandor de esperanza en medio de la inquietud. Esa noche, el cálido vínculo entre ellos se hizo aún más palpable. Mientras cuidaba de Julián, Lucía supo que, aunque las adversidades eran inevitables, el amor y la resiliencia que compartía con sus hijos también lo eran, capacitándolos para enfrentar juntos el frío mundo exterior. En su corazón, un pequeño milagro de Navidad ya había empezado a tomar forma, la inquebrantable certeza de que siempre tendrían unos a otros. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas cuando Lucía despertó de un sueño inquieto. Un escalofrío recorrió su espalda, no solo debido al fresco matutino, sino también a una intuición que le oprimía el corazón. Pronto, el débil gemido de Julián en el cuarto contiguo confirmó sus peores temores. El niño estaba peor. Al acercarse a la cama, la palidez del rostro de Julián le golpeó con la fuerza de 1000 preocupaciones. Los párpados del niño se cerraban pesadamente, con pequeñas gotas de sudor resbalando por sus sienes. La fiebre, lejos de ceder, parecía haber elevado su asedio, envolviéndolo en un calor abrasador. Lucía, intentando no dejarse vencer por el pánico, renovó los paños fríos y volvió a medir su temperatura. Elena, llamó con la voz temblorosa pero firme, buscando a su hija mayor que observaba desde el umbral con ojos angustiados. Ve a buscar a la señora López, dile que necesitamos ayuda. Elena asintió y salió apresuradamente, sabiendo que la vecina no tardaría en acudir. Mientras tanto, Lucía se arrodilló junto a su hijo, acariciando sus mejillas sonrosadas y murmurando palabras de aliento. Su corazón, aunque inquieto, no mostraría debilidad. La espera fue breve. La señora López, una mujer robusta de mirada amable, entró en la casa con paso decidido, trayendo consigo una bolsa de lona llenada apresuradamente. «Déjame ver al chico», pidió, sin perder tiempo en consultas innecesarias. Sus manos hábiles revisaron a Julián con la experiencia de quien ha visto y tratado a sus propias crías tiempos innumerables. «Podría ser alguna infección», dijo con un tono grave pero sereno. «Necesitamos llevarlo al médico lo antes posible». Lucía asintió, ocultando la preocupación que se apoderaba de su mente. Las palabras de la señora López resonaban con urgencia ineludible y alimentaban su determinación. «Voy a llevarlo al centro de salud», decidió en voz alta, segura de que debía actuar sin demora. Sin perder más tiempo, Lucía envolvió a Julián en una manta, sintiendo su pequeño cuerpo frágil y caliente pegado al suyo. El camino hacia el centro de salud sería arduo, pero estaba dispuesta a todo con tal de asegurar la recuperación de su hijo. La señora López, viendo la resolución en los ojos de Lucía, insistió en acompañarla, una oferta de apoyo invaluable. Juntas, enfrentaron el frío invernal, el viento que azotaba sus rostros convertido en un desafío más que debían superar. El trayecto fue una mezcla de ansiosa esperanza y miedo latente, cada paso resonando con la promesa de respuestas y otra oportunidad para sanar. A su alrededor, el mundo seguía su curso, indiferente a su angustia, pero dentro de Lucía, cada respiración, cada latido del corazón era una oración muda por Julián. Al llegar al centro de salud, un edificio de paredes blancas y austeras, una plegaria se alzó en el aire helado. Una enfermera, al ver la urgencia en los rostros de Lucía y la señora López, no dudó en asistirlas,
guiándolas a una sala de atención rápida. Lucía, mientras entregaba a Julián a la atención del personal médico, sintió el peso de la impotencia mezclarse con un destello de esperanza. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que la atención médica llegaría a tiempo. En aquel instante, su mundo giraba lentamente, un carrusel de incertezas teñido por la devoción incansable de una madre. Y así, entre las blancas paredes del centro, Lucía se aferró a la promesa de un futuro en el que vería a Julián recuperarse, donde podrían volver a su hogar con sonrisas renovadas y una salud restaurada, justo a tiempo para celebrar una Navidad de gratitud y amor. Horas parecían haberse condensado en instantes mientras Lucía permanecía en la silenciosa sala de espera del centro de salud, aferrándose a la esperanza que cada hora hacía más frágil. La señora López, siempre a su lado, le ofrecía compañía silenciosa, entendiendo que a veces el mejor consuelo es simplemente estar presente en la incertidumbre. Finalmente, el médico, un hombre de rostro severo pero compasivo, salió del cuarto donde Julián estaba siendo examinado. Cada paso hacia Lucía era pesado, como si arrastrara consigo las palabras que sabía que tendría que pronunciar. Señora Lucía, comenzó, y en su tono había una mezcla de respeto y gravedad. Hemos hecho todo lo posible, pero Julián necesita atención especializada. Sospechamos que enfrenta una complicación grave que excede nuestras capacidades aquí. El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Lucía. Las palabras del médico la golpearon como un torrente helado y oscuro, cada sílaba una confirmación de sus peores temores. Aún así, se mantuvo firme, tragando el nudo que comenzaba a formarse en su garganta. ¿Qué podemos hacer? Dígame, ¿a dónde debo llevarlo? Debería ser trasladado al hospital central lo antes posible, respondió el médico, sus ojos cargados con la sincera preocupación de quien entiende las limitaciones del lugar, junto con las dificultades que enfrentan aquellos que buscan ayuda. Allí tienen los medios para realizar pruebas más extensas y ofrecer un tratamiento adecuado. Lucía asintió, su mente ya trabajando a toda velocidad, considerando qué pasos debía tomar a continuación, cómo actuar con urgencia y precisión. La señora López, observando a su amiga y la fortaleza que, a pesar de todo, no flaqueaba, se ofreció para acompañarla al hospital. Vamos a arreglar todo el transporte, no te preocupes, añadió la señora López, tocando suavemente el brazo de Lucía, infundiendo un poco de calidez y empatía. Mientras los arreglos se ponían en marcha, Lucía volvió la mirada hacia la puerta tras la que se encontraba Julián. En su mente, las imágenes se sucedían. Julián sonriendo, correteando por el humilde jardín, su risa cristalina resonando por el aire. Una promesa silenciosa se formó dentro de ella, una ferviente declaración de que lucharía con todas sus fuerzas por su pequeño. El trayecto al hospital central estuvo envuelto en un doloroso halo de ansiedad, los ruidos del tráfico urbano y la vida cotidiana insignificantes en comparación con el tumulto que se libraba en su interior. Lucía no permitía que el miedo la inmovilizara. Debía ser fuerte, pensar en cada paso que debía seguir. Al llegar al hospital, una asepsia brillante que contrastaba con el caos en su corazón, Lucía fue recibida de inmediato por el personal. El ambiente estaba impregnado de seriedad y eficiencia, una danza frenética de profesionales que podía parecer fría, pero que ofrecía la esperanza de respuestas y soluciones. Mientras los médicos llevaban a Julián dentro, Lucía se quedó atrás solo por un momento, antes de asentir con un gesto silencioso de determinación. Voy a estar aquí, pensó, tan presente como siempre, enfrentando junto a él el torbellino desconocido. Su espíritu no flaquearía, sería el ancla en la tormenta, cuerda de salvamento en la marejada de lo incierto. Y así, de pie en el umbral de una lucha que apenas comenzaba, Lucía cerró los ojos y se permitió un respiro profundo, reconfortándose a sí misma con el conocimiento de que su amor por Julián era una fuerza que rompía cualquier barrera. En medio de la adversidad, esa certeza le entregaba una esperanza implacable, como una estrella persistente en la oscuridad. Mientras Lucía aguardaba en la sala de espera del hospital central, el murmullo constante de conversaciones y pasos apresurados resonaba a su alrededor. El olor característico de desinfectante y la luz blanca casi cegadora parecían amplificar su nerviosismo. Los rostros de las personas a su alrededor se mezclaban, sus preocupaciones personales, tan palpables como las de ella. Lucía, una mujer de complexión menuda pero de fortaleza inquebrantable, intentó encontrar consuelo en las palabras de la señora López, quien no se apartaba de su lado. Su amiga, de cabellos entrecanos y ojos de un marrón cálido,
Sujetaba una pequeña cadena de plata alrededor de su cuello con una medalla desgastada, símbolo de años de plegarias silenciosas. La fe nos sostiene en tiempos inciertos, solía decir la señora López, su voz un canto suave y sereno, lleno de la sabiduría que solo los años pueden conferir. Lucía cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de su amiga se asentaran. La fe, pensaba, es como un fino hilo al que nos aferramos cuando todo parece estar desmoronándose. Pero a veces, la fe es simplemente el acto de seguir adelante. De repente, un llamado distante resonó por los altavoces del hospital, anunciado por una nota de urgencia que instantáneamente hizo que su corazón latiera desbocado. Pero no era para ella, no esta vez. Relajó sus hombros, dejando escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. En sus pensamientos, la imagen de Julián volvía a surgir, tan vívida como siempre. Su hijo, de apenas 6 años, encarnaba la curiosidad y la vitalidad de la infancia. Lucía recordó la suavidad de sus rizos oscuros, siempre alborotados, y el brillo de sus ojos, tan similares a los de su padre. Habían compartido tanto juntos, risas, aventuras en el pequeño parque del barrio, y esos momentos de amor sin palabras que cada madre atesora en lo más profundo de su ser. La puerta de la sala se abrió, rompiendo el hilo de sus pensamientos. Un joven médico, de rostro serio pero amable, se acercó a ella. Su bata blanca relucía bajo las luces del pasillo. Señora Lucía, comenzó, acariciando cada palabra con un cuidado profesional que intentaba ocultar su empatía genuina, tenemos a Julián en observación. Estamos haciendo todo lo posible para diagnosticar su condición. Entiendo que la espera es difícil, pero le prometo que la mantendremos informada. Lucía asintió, sus palabras atascadas en su garganta, suspendidas entre la gratitud y el temor. A veces, pensó, las palabras eran innecesarias. Sus ojos comunicaron un agradecimiento que quizás solo un padre podría comprender completamente. Mientras el médico se retiraba, la señora López tomó la mano de Lucía. Estrechándola con ternura maternal, transmitía una fuerza tranquila y segura. Lucía apretó los labios, permitiéndose un momento de fragilidad antes de reencauzar su energía hacia la paciencia indomable que sabía debía mantener. Con cada minuto que pasaba, una nueva capa de determinación se forjaba dentro de ella. En su interior resonaba un mantra: pase lo que pase, estaré aquí. Su mirada dirigió una última introspección antes de levantarse, lista para enfrentar lo que viniese. Julián no estaría solo, mientras Lucía exhalaba suavemente, consciente de que, en esa sala anónima de hospital, la vida seguía un curso decidido, y su pequeña estrella brillaba en el horizonte interminable. Con el informe del médico aún pesando en su interior, Lucía salió del hospital a la fría noche. El aire estaba cargado de humedad, y el aliento escapando de sus labios formaba pequeñas nubes que se perdían en la penumbra. La calle, desprovista de la claridad del día, parecía un escenario distante y ajeno, sus luces parpadeando débilmente en la oscuridad. Dio unos pasos más allá de la entrada principal, sin un rumbo específico en mente, buscando solo un momento para liberar la presión que sentía en su pecho. Pero el mundo exterior no ofrecía el consuelo esperado. En su lugar, la realidad del dilema que enfrentaba parecía más aguda bajo la vastedad vacía del cielo nocturno. Envolviéndose más contra el frío, Lucía se introdujo en una calle lateral. Allí los sonidos de la ciudad se acallaron, reemplazados por un silencio interrumpido solo por el ocasional crujir de suelas sobre el pavimento roto. Fue entonces, en el borde de esa desolación, cuando se cruzó con la figura de un hombre apoyado contra un edificio, sus ropajes desgastados y en capas, adaptados para resistir las inclemencias del tiempo. El vagabundo alzó la vista al escuchar sus pasos. Su rostro curtido contaba historias de luchas veladas y de una vida gastada en el margen. Sin embargo, sus ojos brillaban con una lucidez y curiosidad inesperadas, como pozos profundos que habían visto y comprendido más de lo que el mundo parecía otorgar. «Buenas noches, señorita», dijo suavemente, su voz un bálsamo áspero por el aire fresco. La cortesía en su saludo agregó una nota de humanidad que Lucía no había previsto encontrar ahí, entre sombras. Lucía, sorprendida, inclinó la cabeza en respuesta, incapaz por un momento de articular una respuesta. Parte de ella sentía una extraña conexión con este extraño, ambos atrapados de maneras diferentes en las grietas donde la sociedad tiende a no mirar. «Buenas noches», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. El hombre, sonriendo de lado,
Percibió la carga que ella llevaba, intangible pero visible en la rigidez de sus hombros y la inquietud de su mirada. «Puedo ver que llevas un peso grande», observó él, sus palabras sencillas resonando con una profundidad que trascendería su primer encuentro. Lucía se detuvo por un momento, evaluando al hombre, contemplando cuántas veces había pasado por su lado en el pasado, invisible. «Eso parece», respondió con honestidad, su tono reflejando tanto su agotamiento como una gota de curiosidad. «Se lucha por lo que se ama, y a veces el camino es nebuloso», continuó el vagabundo, echándose el cabello cano hacia atrás, sus manos revelando un temblor contenido. «Pero el amor es una llama que no se apaga fácilmente, aunque la tormenta insista». Sus palabras, envueltas en metáforas sencillas, hallaron eco en el corazón de Lucía. Un delicado soplo de esperanza se insinuó en ella, una chispa que juró proteger contra todo viento adverso. Movida por la intuición más que por la razón, Lucía compartió un poco de su historia con él, su voz teñida de desesperanza y anhelo. No buscaba respuestas, solo esa comprensión silenciosa entre dos seres humanos que a menudo encuentran fuerzas donde otros ven debilidad. «Tu lucha no es en vano», dijo el hombre, con una certeza que parecía provenir de un lugar más allá de la simple observación. «Cada pequeño paso es un paso hacia la luz». Con un nuevo sentido de propósito, Lucía le dio las gracias antes de regresar al hospital. Sintió en ese encuentro una especie de misericordia inesperada, un recordatorio de que voces desconocidas pueden ofrecer esa conexión cálida y momentánea que aviva la voluntad de seguir adelante. Mientras caminaba de regreso, la imagen del vagabundo permaneció en su mente. Pensó en el poder del amor y la persistencia, ingredientes vitales en su búsqueda. Aunque aún no tenía soluciones concretas, lo que sí tenía era un nuevo sentido de resistencia, unida al lazo de humanidad compartida. Mientras la figura del vagabundo se desvanecía en la penumbra detrás de ella, Lucía no podía sacarse de la cabeza un persistente sentido de familiaridad. Cada gesto, cada palabra del hombre le evocaba memorias vagas de un pasado que había intentado dejar atrás. Caminaba por la acera vacía, vuelta ahora hacia el hospital, mientras su mente rebuscaba entre los pliegues del tiempo vividos. Recordó cuando, de niña, solía visitar el taller de su abuelo. Era un hombre de manos callosas, que nunca se quejaba, siempre con un destello travieso en sus ojos. Sus principios eran firmes, creía en la sencillez y la bondad de corazón, algo que siempre intentó inculcar en Lucía. El vagabundo le había hablado con la misma certeza y calidez en su voz, como cuando su abuelo solía contarle historias antes de dormir, historias en las que la valentía cotidiana era más admirable que cualquier hazaña extraordinaria. La manera en que el hombre del callejón había inclinado la cabeza al hablarle le arrancó una reminiscencia del gesto peculiar de su abuelo cuando concentraba toda su atención en alguien. Su olor, ese olor a aire libre y años de vivencias, era similar al del taller, lleno de maderas y herramientas desgastadas por el tiempo. Su abuelo, aunque al final sufrió las inclemencias de la vejez que devoran los recuerdos y las cuentas que no pagó la vida, nunca dejó de creer en esas verdades sencillas que el vagabundo también parecía conocer. Se permitió, entonces, un suspiro largo, tanto de nostalgia como de aceptación. La figura del vagabundo, tan extrañamente similar a la de su abuelo, despertó en ella no solo memorias, sino también la claridad nacida de mirar al pasado. Había en ese extraño un eco de algo perdido, encontrado brevemente en esa intersección de caminos improbables. Para Lucía, que había enterrado esos recuerdos bajo las prisas del presente, ese encuentro fue una reconexión, una inserción de fuerza en el hilo de su vida que había deshilachado levemente. A medida que reentraba en el hospital, la fusión de ese reconocimiento le devolvía un tipo de fe renovada que solo los viejos milagros casuales podían inspirar. Su abuelo, en su modo enigmático y persistente, le había enviado ese recordatorio a través del rostro de un vagabundo, una humilde señal en un mundo que a menudo se siente más grande y distante de lo que realmente es. Cuando Lucía se adentró nuevamente en el hospital, sus pasos resonaban con una determinación reanimada por las reminiscencias de su pasado. Estaba decidida a encontrar el modo de conseguir el tratamiento que Julián necesitaba, y ahora, con aquella chispa de esperanza encendida por el encuentro con el vagabundo, se sentía más preparada para enfrentar lo que viniera. El interior del hospital estaba en un constante murmullo de actividades, enfermeras y médicos moviéndose con propósito, luces fluorescentes iluminando los pasillos en un destello clínico que desterraba toda sombra. Lucía se dirigió hacia la sala de espera,
donde la señora López seguía aguardando pacientemente, observando a su alrededor con la mirada tranquila de quien entiende que la espera es parte de cualquier batalla. «¿Cómo te sientes?», inquirió la señora López al ver a Lucía, su voz suave como una caricia. «Más fuerte», respondió Lucía, con una sonrisa decidida que empezaba a rozar sus labios. «Encontré a alguien allá afuera que me recordó que no estoy sola en esto. Que no importa cuán oscuro parezca todo. Siempre podemos encontrar una chispa que encienda el camino». La señora López asintió, apretando la mano de Lucía con un entendimiento silencioso. Juntas, contemplaron las posibles soluciones que todavía no tenían forma concreta pero que palpitaron en sus corazones como una promesa viable. Con esa certeza, Lucía decidió actuar. Recordó historias pasadas de los días con su abuelo y don Ernesto, tiempos en los que las comunidades se unían, amparadas por la proximidad y la compasión mutua. Sabía que tenía que movilizar la red que aún seguía viva en su comunidad, que esos hilos invisibles aún conectaban corazones en solidaridad y empatía. En los días siguientes, dejó que la voz de la necesidad resonara por el barrio, inyectando un sentido de urgencia pero también de unidad entre todos a quienes alguna vez llamó familia y amigos. Cada conversación remitía a un tiempo donde la colectividad primó sobre diferencias, inspirándolos a unirse por Julián. El abuelo de Lucía y don Ernesto habrían sido los primeros en actuar, lo sabía, su amistad un ejemplo de que en el amor fraternal no había lugar para dudas. Con esa misma fe, Lucía habló con vecinos, excompañeros y pequeñas asociaciones locales. Cada pequeño gesto de humanidad conservaba la esperanza, desde las donaciones hasta las palabras de aliento lanzadas como semillas al viento. Finalmente, se organizó un evento comunitario, una feria de barrio para recaudar fondos. La comunidad respondió, como siempre lo hicieron, con generosidad y creatividad. El parque se llenó de risas y la música compuso un telón de fondo vibrante. Stands de comida y juegos, junto con actuaciones locales, convirtieron la ocasión en una celebración de la vida y la determinación. Mientras veía a su comunidad unida bajo ese propósito compartido, Lucía sintió el peso de un futuro mejor nacer en su pecho. El semblante de Julián, su espíritu fuerte y resiliente, la inspiró a seguir luchando. Él también sonreiría una vez más, correría entre los vivos colores del parque iluminado por ese faro de esperanza, guiado por los mismos lazos que mantenían el amor y la solidaridad como las únicas anclas verdaderas en un mundo a menudo tempestuoso. Aquella noche, con un cielo lleno de estrellas brillando como testigos lejanos, Lucía comprendió que la conexión humana trascendía los límites de lo visible, ayudándola a cargar con una certeza que solo aquellos que se levantan juntos pueden conocer realmente. Cuando el evento comunitario llegaba a su apogeo, entre las risas y la música que llenaban el aire nocturno, una figura inesperada emergió entre la multitud. Lucía casi no lo reconoció al principio, pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los del hombre, esa misma chispa de familiaridad le confirmó que era el vagabundo que había encontrado afuera del hospital días atrás. Sin embargo, esta vez, había algo sorprendentemente distinto en él. Vestía ropas impecables, un abrigo oscuro que enmarcaba su figura y una camisa blanca que resplandecía bajo las luces cálidas del evento. Su cabello, ahora bien peinado, descansaba suavemente sobre sus sienes, y sus ojos, tan brillantes como los recordaba, parecían más esclarecidos bajo esa nueva apariencia. Lucía se quedó quieta por un momento, observando cómo él se movía entre la gente con una gracia envidiable, irradiando una presencia que parecía ser vista por toda la comunidad. El hombre no tardó en acercarse a ella, su paso firme pero calmado, y cuando llegó a su lado, le ofreció una sonrisa que contenía el mismo sentido de bondad y sabiduría con el que le había hablado en la calle. «Vaya transformación», comentó Lucía, sorprendida pero agradecida de verlo, sus palabras mezcladas con gratitud e incredulidad al mismo tiempo. «Uno puede vivir muchas vidas distintas en el mismo recorrido», replicó el hombre, su voz profunda resonando con un eco de sinceridad y misterio. Palabras que sugerían experiencias que ella solo podía imaginar. «Javier, ¿verdad?», Lucía tanteó, esperando finalmente unir todas las piezas. El ligero ensanchamiento de su sonrisa le reveló la verdad. «Así es», confirmó él, su mirada sosteniendo la de Lucía con una franqueza deliberada. «Supe sobre el evento y no podía dejar de venir a ayudar». El reconocimiento se asentó cómodamente entre ambos, una confirmación de sus pensamientos y del peculiar tejido del destino que a veces une caminos de formas inesperadas. Su encuentro inicial, tan casual,
había sido precognición de la conexión más profunda que ahora compartían. Tu abuelo y el mío, continuó Javier, exhalando con un gesto nostálgico, habrían querido que estuviéramos aquí para ti. Así que aquí estoy, brindándote el apoyo que hubiera sido un honor para ellos dar. Mientras hablaba, Lucía sintió un calor familiar en el centro de su ser, una resonancia con el amor y el espíritu de lucha aprendido de los ancianos de su familia. Sus ojos se humedecieron brevemente, pero se mantuvo firme, sosteniendo la emoción con alegría en lugar de tristeza. Gracias, logró decir, sus palabras tan inmutables como el hogar atemporal que habían construido juntos esa noche. Pasaron el resto del evento lado a lado, cada uno siendo testigo del poder del amor y la comunidad cuando se encuentran en la confluencia de la necesidad. La feria, más que un simple evento de recaudación, se volvió un símbolo vivo de la capacidad de la humanidad para florecer incluso desde la más incierta de las semillas. Javier, sin duda, no solo había traído consigo el eco de un pasado compartido, sino la promesa de un futuro fortalecido por aquello indomitable que compartían, el legado de quienes los han amado desde siempre. Mientras las luces de la feria parpadeaban a su alrededor, lanzando sombras juguetonas sobre sus rostros, Javier y Lucía se separaron ligeramente del bullicio para encontrar un rincón más tranquilo. A su alrededor, la noche envolvía el parque en un abrazo, susurros de brisa acariciando las copas de los árboles. Sentados en un banco, Lucía fijó su mirada en Javier, notando la singular mezcla de confianza y vulnerabilidad que emanaba de él. Había un magnetismo sereno en su presencia, un testamento de alguna introspectiva metamorfosis. Debes de preguntarte cómo terminé así, comenzó Javier, su voz suave rompiendo el silencio, mientras se acomodaba en el lugar junto a ella. Mi viaje ha sido poco convencional, por decirlo menos. Lucía asintió, interesada en las piezas faltantes de este enigma viviente. La noche se mantenía joven, brindando el espacio y tiempo necesarios para historias que merecían ser contadas. Después de la universidad, me interesé por el comportamiento humano, explicó Javier, sus ojos brillando con la intensidad de un intelectual cuyos pensamientos nunca estaban del todo en reposo. Decidí participar en varios experimentos sociales para entender cómo pequeñas acciones y nuevas perspectivas pueden afectar a las comunidades. Pausó, evaluando cómo esas experiencias habían desencadenado transformaciones tanto internas como externas en su vida. Su mirada se cruzó con la de Lucía, encontrando en ella una audiencia comprensiva y atenta. En esos experimentos, comencé viviendo como alguien sin hogar por un tiempo, intentando descifrar cómo las percepciones y acciones de los demás cambiaban cuando me acercaba disfrazado de esa apariencia, continuó, con la memoria de esos días pintando reflejos en sus palabras. Fue aleccionador, por decirlo menos. Lucía absorbió la sinceridad de sus palabras, junto a la revelación de su identidad la confrontaba con una dimensión humana que la sociedad raramente contempla más allá de una mirada fugaz. Descubrí un universo de interacciones sinceras y puros actos de bondad, agregó Javier, su tono sugiriendo un respeto profundo por las conexiones humanas que habían sido formadas en aquellos días humildes. Las personas que tenían menos eran a menudo las que más compartían. Las máscaras de la vida social siempre fueron reemplazadas por una verdad más visceral y auténtica. A medida que desarrollaba su relato, Lucía se sintió fascinada por el camino que Javier había transitado, un camino que lo había llevado a despojar cada capa constructiva de confort para enfrentar verdades subyacentes de la naturaleza humana. Esas experiencias me enseñaron a ver con más claridad lo que realmente importa, finalizó Javier, el brillo en sus ojos denotando un fortalecimiento del alma, y me prepararon para estar aquí contigo, para ayudar de una manera que, antes, no habría podido comprender en toda su magnitud. Lucía sonrió, profundamente agradecida de que su historia los hubiera nuevamente entrelazado. Gracias por compartirme eso, murmuró, su voz apenas audible bajo las estrellas, es una forma increíble de encontrar nuestro camino de vuelta a lo que siempre nos ha unido. Con el paso de la noche, sus miradas se hallaron nuevamente en el reflejo del parque iluminado y la vida que palpitaba en torno suyo. Javier era un símbolo de un viaje que no solo había cambiado el curso de su propia vida, sino también el de todos cuantos estaban dispuestos a ver y aprender desde los lugares menos esperados. En ese entendimiento compartido, Lucía supo que, al igual que las historias que se construyen con amor y desafíos, cualquier adversidad podía superarse cuando el alma encontraba su propósito en la resiliente fortaleza que la comunidad exaltaba.
Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las ventanas del hospital, dibujando patrones dorados en las paredes blancas. El aire estaba impregnado de una calma matutina, apenas rota por el murmullo de pasos suaves y ocasionales risas infantiles que provenían del ala pediátrica. Javier, ahora camuflado bajo maquillaje colorido y una peluca ridículamente brillante, avanzaba por el pasillo con un paso animado, atrapando miradas curiosas de pacientes y personal médico. Llevaba consigo un carrusel de globos multicolores y una bolsa de regalos, símbolos tangibles de su misión del día. Desde detrás de su nariz de payaso, los ojos de Javier seguían irradiando la misma mezcla de introspección y vitalidad que había fascinado a Lucía la noche anterior. El disfraz parecía una cortina liviana, una capa más que podía quitar al final del día, pero que ahora servía para un propósito distinto: traer alegría a aquellos que más la necesitaban. Al doblar una esquina, escuchó una risa suave, casi musical, que inmediatamente llamó su atención. Era la risa de Sara, una pequeña que había conocido en visitas anteriores. Al verlo, sus ojos se iluminaron, destilando genuina emoción. «¡Payaso Javi!», exclamó Sara, extendiendo los brazos en busca de un abrazo. Su expresión de pura dicha era un bálsamo para cualquier sombra de preocupación que pudiera haberse filtrado en el corazón de Javier. Con un movimiento exagerado, se inclinó hacia ella, dejando que los globos flotaran por encima de sus cabezas, rozando el techo blanquísimo del pasillo. «Buenos días, princesa Sara», respondió él con su voz alegre, casi musical. «Hoy he traído un truco especial y algunos amigos podrían querer decirte hola». Con un par de gestos hábiles, hizo aparecer un conejo de peluche de uno de los compartimentos secretos de su colorida chaqueta. Sara soltó una risa que era puro sol en la fría mañana. El muñeco fue para ella como un tesoro más allá de lo valioso. Mientras Javier jugaba con los niños y compartía momentos que iluminaban el día, su mente viajaba de vuelta a la conversación con Lucía. Esa experiencia de la vida en las calles había encendido en él la chispa de un propósito más grande. No se trataba únicamente de observar, sino de participar activamente en la creación de una realidad más amable, una perspectiva que ahora lo guiaba cada día. La importancia de aquellos pequeños grandes momentos, una sonrisa, un abrazo, una palabra de aliento, no solo revalidaba su viaje, sino que también hablaba del poder inquebrantable de las conexiones humanas. En su disfraz de payaso, Javier no solo extendía un gesto simbólico de felicidad, sino una oportunidad concreta para tejer nuevamente los lazos que muchas veces se erosionan bajo el peso del dolor o la soledad. Finalmente, al contemplar las risas y las miradas agradecidas de los padres que pasaban por la sala, no pudo evitar vislumbrar el reflejo de aquella verdad que había aprendido. En la vulnerabilidad compasiva está la esencia misma de cualquier comunidad sólida, y en su capacidad para transformarse, encontraba un propósito renovado. Lucía había entendido la importancia de lo aparentemente pequeño en sus palabras, y Javier sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, donde cada risa resonaría como la más pura de las sinfonías en los pasillos de vidas en constante transformación. Lucía, que había estado observando desde una esquina del pasillo con una sonrisa cálida en el rostro, se acercó a Javier al escuchar su pregunta. Sus ojos todavía tenían el brillo de la conversación de la noche anterior, cuando ambos compartieron sus historias personales y sus sueños de crear un mundo más amable. «Julián está en la sala de juegos», contestó Lucía, señalando con la cabeza hacia el final del pasillo. «Hoy se ha sentido un poco apagado, pero estoy segura de que verte lo animará». Javier asintió, agradecido por la dirección y la confianza que Lucía le mostraba. Asumiendo nuevamente su personaje de payaso, se dirigió hacia la sala de juegos, preparando mentalmente el acto que había guardado especialmente para Julián. Sabía que cada niño era diferente, con su propio universo interior, y se esforzaba por adaptar sus sorpresas para cada uno de ellos. Al entrar en la sala de juegos, fue recibido por un grupo de niños ocupados construyendo con bloques y dibujando en mesas bajas. En medio de ellos, Julián estaba sentado un poco al margen, mirando a los demás con interés pero sin unirse del todo. Su cabello estaba un poco revuelto, y había una pizca de melancolía en sus ojos que se suavizó ligeramente al notar la figura colorida de Javier. «Hola, campeón», saludó Javier, adoptando una postura exagerada de misterio mientras sacaba una pequeña caja que había estado escondida en un bolsillo de su chaqueta. «He escuchado que aquí hay un superhéroe que necesita una misión especial». Julián alzó la mirada,
la curiosidad luchando contra la tristeza mientras se enderezaba en su asiento. ¿Qué clase de misión?, preguntó, con un atisbo de emoción asomándose en su voz. Javier sonrió ampliamente, sacando de la caja un sombrero mágico y una varita que brillaba como si contuviera miles de estrellas en su interior. Una misión que requiere magia, respondió, acercándose para entregarle el sombrero. Porque estoy seguro de que tienes el poder de hacer que todo sea un poco más brillante a tu alrededor. Con cuidado, puso el sombrero en la cabeza de Julián y le entregó la varita. Como por arte de magia, el rostro de Julián se iluminó, su sonrisa naciente provocando una oleada de calidez que llenó la habitación. Los demás niños dejaron de lado sus actividades para observar la escena, contagiándose del espíritu mágico que Javier había desatado. A lo largo de la tarde, entre trucos, risas y aventuras recreadas, Javier supo que había logrado algo más que distraer a los niños. Había tocado sus corazones, recordándoles el poder de la esperanza y la imaginación. Y al final, al despedirse de Julián con un abrazo, entendió que cada pequeño acto de bondad sumaba en el gran concierto de la vida, un concierto que, gracias a personas como él y Lucía, seguía tocando las notas de un cambio positivo. El médico de Julián, el doctor Velasco, avanzó lentamente por el pasillo, sus pasos resonando suavemente en el suelo pulido. Era un hombre de estatura media, con una presencia tranquila que inspiraba confianza. Su bata blanca, impecablemente limpia, se movía al compás de su caminar sereno. Llevaba gafas de montura fina que enmarcaban sus ojos penetrantes, unos ojos que observaban el mundo con una mezcla de curiosidad y compasión. Su cabello, entrecano y bien peinado, reflejaba los años de experiencia dedicados a una profesión que exigía tanto la pericia técnica como la empatía más profunda. Tenía el rostro afable, con suaves líneas de expresión que delataban las muchas sonrisas compartidas y las preocupaciones llevadas en silencio. Cuando sus labios se curvaban en una sonrisa, irradiaba una calidez que tranquilizaba incluso en los momentos más difíciles. Al acercarse a Lucía, quien esperaba pacientemente cerca de la puerta, el doctor Velasco sintió la conexión tácita que compartían todos los que trabajaban en aquel santuario de esperanza y cuidado. Lucía, con su cabello oscuro y lacio cayendo en una melena ordenada sobre los hombros, lo saludó con un leve asentimiento. Vestía un uniforme sencillo, pero sus ojos brillaban con una mezcla de sensibilidad y determinación. Era una mujer que no se dejaba vencer por la rutina, encontrando siempre una sonrisa para aquellos, como Julián, que necesitaban un poco de luz en sus días. Lucía, comenzó el médico con voz pausada, tomando un momento para valorar la conexión que ella había logrado con Julián y los otros niños. ¿Cómo se encuentra hoy nuestro joven amigo? Lucía dejó escapar un suspiro suave, reflejando la preocupación que había sentido aquella mañana. Hoy ha estado un poco apagado, respondió, su mirada volviendo momentáneamente al recuerdo de Julián sentado a un lado en la sala de juegos. Pero después de la visita de Javier, parece que ha vuelto a encontrar un poco de magia en su corazón. El doctor asintió, sabiendo que, a veces, la medicina más efectiva no era la recetada, sino la que venía del cariño y la atención genuina. Esas son las verdaderas medicinas, Lucía, musitó, el pensamiento resonando en su mente como una verdad que había visto confirmada a lo largo de su carrera. Voy a echarle un vistazo. Siempre es recomendable mirar más allá de lo físico para cuidar de todo su ser. Lucía asintió, empática e intuitiva, entendiendo el valor del enfoque integral que el doctor traía a cada interacción. Se quedaron un momento en silencio, compartiendo la esperanza de que aquel día, Julián hubiera encontrado en esa chispa de magia efímera, la fortaleza para seguir adelante. Cuando el doctor Velasco, finalmente, se dirigió hacia la sala de juegos, Lucía sintió una tranquilidad serena mezclarse con su preocupación. Sabía que Julián estaba en buenas manos, en un lugar donde la ciencia y el corazón trabajaban juntos para crear un futuro más brillante para cada uno de esos niños. Al entrar en la sala de juegos, el doctor Velasco se detuvo un momento, observando a Julián desde la distancia. El niño estaba sentado junto a una pequeña mesa, sus manos ensayando movimientos torpes mientras intentaba ensamblar un rompecabezas. Era un niño de presencia delicada, con un cuerpo pequeño y frágil que hablaba de luchas invisibles. Tenía el cabello castaño claro y una sonrisa que, cuando aparecía, iluminaba toda la habitación. Pero en ese instante, sus ojos, del color del cielo en verano, estaban nublados por un cansancio que iba más allá del físico.
El doctor se acercó con pasos medidos, permitiéndole tiempo a Julián para percatarse de su llegada. Cuando Julián levantó la mirada, Velasco le dedicó una sonrisa que no solo tranquilizaba, sino que contenía una promesa silenciosa de compañerismo y cuidado. «Hola, Julián», saludó con suavidad, observando cómo las líneas de preocupación se suavizaban momentáneamente en el rostro del niño. «¿Cómo te ha tratado este día?» Julián se encogió de hombros, su expresión reflejando una mezcla de aceptación y resignación. «He estado mejor», admitió, su voz apenas un susurro en la vasta sala, esparciendo la honestidad simple de un niño que había aprendido demasiado sobre la vida y sus retos. El doctor tomó asiento a su lado, acercando una silla con lentitud para no romper el microcosmos que Julián había creado a su alrededor con piezas de rompecabezas brillantes. Al dejarse caer en la silla, recopiló las palabras que debía compartir, consciente de la realidad dura que debía afrontar. «Julián», comenzó, el tono de su voz ahora cargado de una seriedad gentil, «quiero que sepas que estamos haciendo todo lo posible para que te sientas mejor. Hay algunos tratamientos nuevos que podríamos intentar, pero necesito que estés fuerte, tanto física como emocionalmente, para que funcionen de la mejor manera». El niño parpadeó, absorbiendo sus palabras. Sabía que el doctor Velasco no era de esos adultos que adornaban la verdad con metáforas dulces. Sus ojos, por un instante, reflejaron la comprensión profunda de un joven que ha aprendido a lidiar con la incertidumbre. «Esos nuevos tratamientos», continuó el doctor, sintiendo la necesidad de ser completamente transparente, «requieren un poco más de nuestros recursos y atención, y sé que puede ser mucho pedir, pero nunca caminarás solo por este camino». Dentro de su mente, el doctor Velasco permitía que sus propios pensamientos fluyeran libremente, sabiendo lo desalentador que podía ser enfrentarse no solo a una enfermedad, sino a las barreras económicas que imponían límites a una lucha por la vida. «¿Cómo deseo que el mundo fuera menos complicado?», se reprochaba, queriendo asegurarse de que Julián no sintiera el peso de tal responsabilidad. Una pequeña sonrisa triste curvó los labios de Julián mientras decía: «Confío en ustedes, doctor Velasco. Y en mi mamá, solo. Hagan lo que puedan». El médico lo observó, pasmado por la madurez y confianza que relucían en esos ojos juveniles. Con un asentimiento firme, prometió en silencio que, a pesar de las dificultades, haría cuanto estuviera en su poder para que Julián viera días más brillantes. Su mano descansó brevemente sobre el hombro del niño, un gesto que contenía más autocompasión, paciencia y promesas de lo que las palabras podían expresar. El doctor Velasco se levantó de la silla con movimientos tranquilos, la mente aún inmersa en la conversación que había tenido con Julián. Mientras dejaba la sala de juegos, su atención quedó atrapada por unos dibujos que colgaban en la pared, espléndidas ilustraciones de mundos imaginarios creados por manos de niños, obras que reflejaban tanto su inocencia como su resiliencia. Esos dibujos parecían susurrar secretos sobre la esperanza que permanecía, incluso en los momentos más difíciles. Al caminar por los pasillos del hospital, cada paso era medido, como un compás que marcaba el ritmo de su intranquilidad interior. Necesitaba encontrar una solución, un camino que hiciera posible el tratamiento para Julián sin el peso opresivo del costo. Al llegar a su oficina, se encontró con un pequeño archivo, los papeles desbordando de promesas de curas y tratamientos alternativos. Velasco cerró la puerta, sumergiéndose en el silencio reconfortante que le ofrecía el espacio. Se acomodó en su silla de cuero gastado y dejó escapar un suspiro profundo, su mirada fija en el reloj de pared que marcaba inexorablemente el paso del tiempo. Se sumergió en los documentos, buscando aquella chispa, aquella posibilidad que pudiera hacer la diferencia. Mientras repasaba los informes, su mente volvía a Lucía y a su capacidad innata para iluminar incluso los días más oscuros. Tal vez, juntos podrían idear una manera. Afuera de la oficina, Lucía había decidido no volver al trabajo hasta no haber encontrado una solución. Su determinación era palpable, impulsada por el firme deseo de ver a Julián sonreír, ajeno a las dificultades de la vida adulta. Caminó hasta la entrada principal del hospital, donde la ciudad se extendía en una sinfonía de colores y sonidos. Su corazón latía al ritmo de un plan que comenzaba a gestarse en su mente. Mientras tanto, el doctor Velasco, enfocado en sus papeles, comenzó a tomar notas, consciente de que cada anotación podría acercarlo a una posible solución. «No podemos dejar que el costo sea un obstáculo», se repetía, el eco de su promesa a Julián resonando como un mantra.
Sabía que encontraría apoyo de aquellos como Lucía, personas que no conocían la derrota y que, con creatividad y esfuerzo, trabajaban incansablemente para tejer redes de solidaridad. Las horas pasaron como un río tranquilo, y cuando los últimos rayos de sol se filtraron por la ventana, Velasco miró hacia el antes interminable mar de papeles que ahora mostraba una pequeña pero significativa promesa. Se permitió un momento de esperanza. Mañana sería un nuevo día, y junto a Lucía, la mamá de Julian, estaba decidido a construir un camino, paso a paso, hacia un futuro donde Julián pudiera sentir otra vez la magia en su corazón, sin pesar por la carga del costo. Al anochecer, el hospital se llenaba de una serenidad que susurraba una promesa de comienzo, de lucha y, más que nada, de esperanza. Allí, dentro de aquellas paredes que habían visto tantas despedidas y bienvenidas, la historia continuaba tejiéndose con manos de compasión y corazones llenos de determinación. Javier, un joven de espíritu emprendedor y un corazón generoso, llevaba semanas observando la situación de Julián con creciente preocupación. Su conexión con el pequeño había comenzado el día en que compartieron risas y cuentos en la sala de juegos del hospital. Ahora, la idea de ayudarlo no lo dejaba en paz, y sabía que debía actuar. Una tarde, decidido, Javier se dirigió al hospital con un plan en mente. Llevaba consigo una carpeta llena de notas y bocetos, cada página reflejaba su entusiasmo y deseo de hacer algo significativo. Al llegar, buscó a Lucía, la madre de Julián, una mujer cuyo amor inquebrantable por su hijo era evidente en cada mirada y gesto. Lucía lo recibió con una sonrisa cálida que, aunque cansada, no perdía su brillo. Estaban en la cafetería del hospital, donde el aroma del café flotaba suavemente en el aire, ofreciendo una serenidad fugaz en medio del torbellino de emociones que día a día enfrentaba. Javier tomó un asiento frente a ella, su expresión resuelta y llena de una determinación que había estado burbujeando en su interior por días. Lucía, comenzó con suavidad, asegurándose de que cada palabra estuviera cargada de la emoción que sentía. He estado pensando en maneras de ayudar a Julián. Creo que sé cómo recaudar los fondos que necesitamos. Sus ojos brillaron con una chispa de esperanza que Lucía no había visto en mucho tiempo. Ella asintió, animándolo a continuar. He hablado con algunos amigos, explicó Javier, abriendo la carpeta y mostrando una serie de flyers coloridos diseñados con esmero. Queremos organizar un evento benéfico. Será un concierto al aire libre en el parque, con varios músicos locales que ya se han ofrecido a participar de forma gratuita. Además, podríamos hacer rifas y vender comida y arte artesanal. Todo lo que recaudemos iría directamente al tratamiento de Julián. Lucía repasó los papeles con atención, notando el esmero en cada detalle, en cada propuesta escrita con una caligrafía que delataba el compromiso de Javier. Se sintió abrumada por la gratitud, un torrente cálido que disipó por un instante las nubes de preocupación que la acompañaban desde hace días. Javier, esto es increíble, susurró, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. No sé cómo agradecerte. ¿Sabes cuánto significa esto para nosotros? Javier sonrió, el peso de la misión que había emprendido aligerándose por la gratitud y confianza que veía reflejada en los ojos de Lucía. No hay nada que agradecer. Todos queremos que Julián recupere su salud y felicidad. Además, esto no lo haré solo. Somos un equipo, una comunidad. Mientras continuaban discutiendo los planes, Lucía sintió cómo el aire se llenaba de esperanza, como si las notas de un futuro más brillante ya estuvieran resonando en la distancia. En ese momento, supo que con la tenacidad de Javier y el apoyo de tantas almas compasivas, el camino hacia la recuperación de Julián comenzaba a materializarse. Juntos, con corazones llenos y planes trazados, se dispusieron a movilizar a la comunidad, transformando la idea de Javier en una realidad que, poco a poco, se convertiría en una brújula guiando sus pasos hacia la posibilidad de un nuevo amanecer. Lucía solía encontrar consuelo en la música, esa forma de arte capaz de acariciar las heridas invisibles que la vida abría con frecuencia. Entre todas las melodías que había escuchado, había una canción que resonaba más profundamente, poseía un poder singular para infundirle fuerza en los momentos más oscuros. Era la voz de Nightbirdy, una cantante cuya vida, aunque breve, había dejado una huella imborrable en los corazones que tocó. Cada vez que la duda o el cansancio intentaban abatirla, Lucía recordaba a Nightbirdy cantando It's Okay, con una serenidad desarmante. La canción, cargada de honestidad y esperanza, parecía contener un universo en sus notas,
un recordatorio delicado pero poderoso de que la vida, con todos sus altibajos, era digna de ser vivida plenamente. Nightbirdy había cantado esas palabras en un momento en que su propio cuerpo estaba librando batallas invisibles, su sonrisa iluminando su rostro como un faro en medio de la tormenta. Lucía se aferraba a ese recuerdo, particularmente ahora, mientras se preparaba para ayudar a Javier a convertir el evento benéfico en un éxito rotundo. En su mente, Nightbirdy representaba la resiliencia, la habilidad de encontrar pequeños momentos de belleza aún en medio del dolor, y esas enseñanzas se convertían en hilos de fortaleza que le permitían seguir adelante. Una tarde, revisando la lista de tareas para el concierto benéfico, Lucía decidió que sería un tributo a la esperanza que Nightbirdy encarnaba. Se propuso contactarse con los músicos locales y discutir la posibilidad de incluir It's Okay en el repertorio del evento. No solo porque sentía que el mensaje de la canción tenía el poder de unir a todos quienes asistieran, sino porque para ella, invocaba un mosaico de recuerdos y emociones que la mantenían conectada con su niño y su propósito más profundo. Mientras el día del concierto se acercaba, Lucía trabajó incansablemente al lado de Javier, sintiendo que cada paso que daban en la planificación del evento era un paso que la acercaba un poco más a la vida que deseaba para Julián. Con cada llamada y reunión, sentía el poder de las palabras de Nightbirdy, escuchaba su voz entrelazar destellos de luz entre sus pensamientos más oscuros. El día del concierto, mientras la música comenzaba a llenar el aire y las personas se reunían, Lucía se permitió un momento de reflexión. Observó al equipo que había trabajado codo a su lado, a la multitud que se movilizaba como un río de solidaridad, y supo que, pase lo que pase, ese día era una victoria del espíritu humano. Y cuando esa canción finalmente llenó el escenario, Lucía cerró los ojos y dejó que su melodía la envolviera, contando su verdad como un susurro al viento. En ese instante, con las notas de It's Okay resonando a su alrededor y la voz de Nightbirdy extendiéndose como un abrazo, Lucía encontró la paz y la determinación que necesitaba. Porque mientras respiraba la esencia de esa canción, comprendía que, aunque la vida podría no siempre ser justa, había belleza en la resistencia, y sobre todo, una red de apoyo en los corazones dispuestos a dar, que llevaba las promesas de un futuro lleno de posibilidades para Julián. El día había llegado y, con él, una atmósfera de emoción y esperanza envolvía el hospital. La comunidad había respondido a la llamada, inspirada por la fuerza de Lucía, el impulso de Javier y el legado de resiliencia que Nightbirdy encarnaba. Juntos, habían logrado lo que en un principio parecía inalcanzable: reunir los fondos necesarios para el tratamiento de Julián, un esfuerzo que resonaba con la profundidad de un acto de puro amor y solidaridad. El doctor Velasco, conmovido por el apoyo abrumador y la dedicación de todos, se preparó para dar inicio al tratamiento. Aquella mañana, mientras se enfundaba en su bata blanca y repasaba los detalles del procedimiento, una certeza tranquila se instaló en su pecho. Había presenciado, una vez más, el poder de la humanidad para unirse en brazos fuertes y ofrecer luz donde solo parecía haber sombra. Cuando Velasco entró en la habitación de Julián, el niño estaba sentado en su cama, su semblante reflejando una mezcla de curiosidad y calma. Lucía estaba a su lado, su mano sosteniendo la de su hijo, su presencia irradiando un amor que parecía tener la capacidad de curar todas las heridas del mundo. «Hola, Julián», saludó el doctor con una sonrisa que apenas podía contener su propia emoción. «Hoy empezaremos un nuevo capítulo. Gracias a tantos buenos amigos, podemos iniciar el tratamiento». Julián asintió, sus ojos brillando con una luz que Velasco no había visto en mucho tiempo. Había algo inefable en ese momento, un hilo invisible que conectaba a todos los que habían contribuido al milagro que se desarrollaba ante sus ojos. «Estoy listo, doctor», dijo Julián, con la voz segura y la esperanza latiendo en cada palabra. El proceso fue meticuloso y preciso, cada paso ejecutado con la destreza de años de experiencia y la compasión que guiaba todas las acciones del doctor Velasco. Mientras trabajaba, no pudo evitar recordar todo lo que había llevado aquel día: las noches de insomnio de Lucía, la energía incansable de Javier, el poder inspirador de una canción que había unido a una comunidad. En ese silencio que llenaba la habitación, el tiempo pareció suspenderse mientras Julián y Lucía compartían un intercambio de miradas que contenía un mundo de promesas y sueños. El tratamiento se convertía así en un puente hacia un futuro lleno de posibilidades, una oportunidad para que Julián pudiera volver a descubrir la magia del mundo,
esta vez con la certeza de que no caminaría solo. Al final del día, con la primera etapa del tratamiento terminada, Velasco se reunió nuevamente con Lucía fuera de la habitación. Ella estaba exultante, sus ojos reflejando un agradecimiento tan profundo que las palabras se le escapaban. «Gracias por todo», susurró, con una voz quebrada por la emoción, «por nunca darte por vencido, por creer siempre». El doctor asintió, reconociendo en Lucía una fortaleza que había sido la verdadera brújula en todo el proceso. «Esto es solo el principio», respondió suavemente, con la voz firme en la verdad que compartía. «Julián tiene muchos días por vivir, y haremos todo lo posible para que sean maravillosos». Mientras la noche envolvía el hospital, una nueva melodía comenzaba a tomar forma, sus acordes tejían historias de perseverancia y amor. La batalla no había terminado, pero aquel día había demostrado que la luz siempre encontraba una manera de atravesar incluso las tempestuosas mareas del desafío humano. Y así, en el manto de la oscuridad, una historia de vida y esperanza continuaba escribiéndose, dotada de la fuerza de aquellos decididos a abrir puertas aún en las paredes más gruesas. La Navidad se acercaba con pasos ligeros, como una delicada nevada que transformaba la ciudad en un espectáculo de luces y colores. El hospital había sido engalanado con coronas de acebo y cintas doradas, mientras las ventanas del vestíbulo estaban adornadas con copos de nieve recortados por los pequeños pacientes. El aire estaba impregnado de un aroma dulce a canela y pino, envolviendo a todos en un cálido abrazo navideño. Julián, desde su habitación ahora adornada con guirnaldas de luces parpadeantes, podía sentir la magia en el aire. Había pasado días difíciles, pero en su corazón ya no habitaba el miedo. En su lugar, una alegría serena había tomado residencia. Estaba casi curado, y cada momento que pasaba lo acercaba a la vida plena que tanto anhelaba. Se había convertido en un símbolo de fuerza para los demás niños del hospital, quienes lo visitaban con frecuencia, compartiendo risas y sueños susurrados bajo las estrellas falsas del techo de su habitación. Lucía pasaba cada tarde con él, leyendo juntos historias de tierras mágicas donde los sueños siempre encontraban su camino. Ella le traía pequeños regalos: una figura de acción, un cuento ilustrado, una bufanda tejida con amor. Miraba a su hijo con un orgullo inmenso, sus ojos reflejaban la gratitud hacia todos aquellos que habían sido parte de su milagro personal. «¿Ya hiciste tu carta a Papá Noel, Julián?», le preguntó Lucía una noche, mientras se acomodaban sobre la cama, observando las luces centellear suavemente. Julián sonrió, un gesto que iluminaba su rostro como un halo de luz. «Sí, mamá, pero este año es diferente. No pedí juguetes». Lucía arqueó una ceja, la curiosidad brillando en su mirada. «Ah, ¿no? ¿Qué le pediste entonces?». Julián desvió la mirada hacia la ventana, donde la luna pendía del cielo como un ornamento plateado. «Solo pedí que todos pudieran estar tan felices como yo ahora, que sintieran el mismo amor y apoyo que recibimos. Creo que eso es más importante». Las palabras de Julián, dichas con la sabiduría sencilla de un niño que ha comprendido el valor de la vida, resonaron en el corazón de Lucía como una melodía que bordaba cada rincón de su ser con gratitud. Lo abrazó, fundiéndose en un abrazo que contenía todas las promesas silenciosas que se habían hecho desde aquel primer día. Mientras tanto, el hospital se preparaba para la celebración navideña que reunía a pacientes, familias y al personal en una fiesta de luces y esperanza. Velasco también se encontraba sumido en el espíritu de la temporada, organizando junto con Javier un espectáculo navideño donde los niños presentarían villancicos y pequeñas actuaciones con trajes brillantes que hacían eco de las estrellas. Llegado el 24 a la noche, la atmósfera estaba cargada de emoción. Los pasillos del hospital se llenaron de voces melodiosas y risas exuberantes. Los niños, con gorros de Papá Noel y ojos que reflejaban la chispa de la esperanza, disfrutaban del bullicio y la expectación, cada uno aportando su grano de magia a la celebración. Julián, ahora casi recuperado, subió al pequeño escenario montado en el salón principal. Alzó la vista hacia el gentío que incluía a su madre, Javier, y el doctor Velasco, ese equipo que había hecho de lo imposible una posibilidad vivida con alegría. Tomando el micrófono con manos aún pequeñas pero firmes, comenzó a cantar una melodía navideña que hablaba de amor y redención, su voz se alzaba como un testamento a la resistencia del espíritu humano. Y en ese instante, bajo el resplandor de las luces navideñas, todos los presentes sintieron que la verdadera magia de la Navidad residía en el amor compartido, en la familia que habían creado con el lazo invisible de la fe y el amor.
La historia de Julián se había convertido en un cuento de esperanza renovada, un recordatorio de que, incluso en las noches más largas, siempre hay una estrella que guía el camino hacia el amanecer. El 25 de diciembre amaneció con un brillo especial en el corazón del hospital. La luz suave del amanecer acariciaba las ventanas, proyectando destellos dorados sobre los suelos pulidos mientras los primeros indicios de la celebración comenzaban a llenar el aire. El aroma a galletas de jengibre recién horneadas se mezclaba con el suave murmullo de villancicos que resonaban en los pasillos, creando un ambiente de pura felicidad y esperanza. En medio de este escenario festivo, el doctor Velasco se dirigía a la habitación de Julián con una noticia que solo puede describirse como un milagro navideño. Su bata blanca ondeaba al compás de sus pasos lentos pero seguros, mientras su corazón palpitaba con la emoción de lo que estaba a punto de compartir. El significado profundo de aquel momento llenaba su ser de una gratitud imperecedera. Sabía que hoy ofrecería a Julián el regalo más grande que podría recibir. Al entrar en la habitación, encontró a Julián sentado en la cama, con un gorro de Santa que caía graciosamente hacia un lado de su cabeza y una sonrisa tímida que lo hacía brillar como una estrella. Lucía, junto a él, envolvía a su pequeño con una mirada de amor infinito, sus ojos reflejando la historia de cada plegaria y cada lágrima vertida durante los meses de incertidumbre. «Hola, Julián», saludó el doctor Velasco, su voz cargada de calidez y expectación. «Tengo algo importante que decirte». Julián lo miró con curiosidad, una chispa de anticipación iluminando sus ojos. «¿Qué es, doctor?» Velasco se acercó, tomando asiento al borde de la cama, su expresión suave y alegre al mismo tiempo. Inclinándose un poco hacia adelante, habló con una ternura que prometía un nuevo amanecer. «Julián, tus resultados han llegado, y son maravillosos. Estoy increíblemente feliz de decirte que estás curado. Puedes volver a casa con tu mamá, y pasar estas fiestas con tus hermanos». El silencio en la habitación fue palpable, un instante eterno repleto de incredulidad y alegría contenida. Lucía llevó una mano a su boca, los ojos empañándose de lágrimas que, por primera vez en mucho tiempo, eran de pura felicidad. Julián, parpadeando como si tratara de despertar de un hermoso sueño, dejó que la noticia se asentara en su corazón. «¿De verdad?», murmuró, un hilo de voz que ya titilaba con la emoción desbordante de la libertad recuperada. «¿De verdad puedo volver a casa?». El doctor asintió, su sonrisa un faro que removía cualquier sombra de duda. «Sí, Julián, has sido muy valiente, y ahora te espera un nuevo viaje en casa, rodeado por tu familia». Con eso, el niño dejó escapar un grito inesperado de júbilo, abrazándose al doctor con la gratitud simple y poderosa de un niño que había visto la cara del desafío y salía victorioso. Velasco sostuvo aquel abrazo, conmovido hasta lo más profundo por el regalo mutuo que se habían dado. Él había ayudado a salvar una vida y, a cambio, Julián había revivido su fe en los milagros cotidianos. Lucía unió el abrazo poco después, su corazón rebosante de amor y promesas cumplidas, agradeciendo al universo y a cada persona que había contribuido a esa culminación triunfante. En ese instante, la habitación brilló con una luz especial, no solo reflejo de las decoraciones navideñas, sino de la esperanza pura que emanaba de tres corazones entrelazados en una danza de vida y renovación. Más tarde, mientras el hospital celebraba con júbilo las historias de recuperación y fortaleza, Julián se preparaba para regresar a casa. Afuera, la nieve comenzaba a caer suavemente, pintando el camino de regreso con promesas de nuevas aventuras y días llenos de magia. Pues aquel día, el espíritu de la Navidad se había convertido en realidad, transformando el hospital en un santuario de los milagros más dulces y verdaderos. La casa de Julián resplandecía con la misma calidez que había cerrado el capítulo en el hospital. Las luces navideñas titilaban en la fachada, acompañadas por el suave crujir de la nieve bajo los pies de aquellos que entraban. El aroma a pino fresco se mezclaba con el de la comida que estaba a punto de servirse mientras la familia se preparaba para celebrar no solo la Navidad, sino también el regreso victorioso de su pequeño guerrero. Julián, una figura animada en su jersey de renos brillante, corría por la sala con una energía renovada que hacía eco en los corazones de todos. Sus hermanos lo perseguían entre risas, con las mejillas sonrosadas por el frío invernal y la emoción del reencuentro. En medio del bullicio y el júbilo, la puerta se abrió para dar paso a Javier, quien estaba casi irreconocible bajo su disfraz de Papá Noel. Su presencia llenó la estancia con una alegría nueva, portando un enorme saco repleto de regalos.
Cada paso que daba, el cascabeleo de su gorro rojo capturaba la atención de todos. Lucía estaba deteniéndose en la puerta de la cocina, un delantal cubriendo su vestido rojo mientras sus manos aún sostenían un paño de cocina. Al ver a Javier, su sonrisa se amplió, el peso de los meses pasados aligerándose con cada momento compartido. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad!, exclamó Javier con una voz grave pero cálida, abrazando con entusiasmo a cada miembro de la familia, empezando por Julián, que lo observaba con admiración. Cada niño recibió un paquete cuidadosamente envuelto, sus rostros iluminándose a medida que el papel de regalo revelaba su contenido. Javier se volvió entonces hacia Lucía, su expresión transformándose de diversión a una profunda seriedad cargada de emoción. Con un gesto casi teatral, metió la mano en el saco para recuperar una pequeña caja forrada de terciopelo que había estado aguardando este momento. Lucía, atónita y con el corazón acelerado, percibía el cambio en el ambiente. Las luces navideñas brillaban sobre ellos, reflejándose en los ojos húmedos de Lucía al comprender lo que estaba a punto de suceder. Javier se arrodilló, su atuendo de Papá Noel añadiendo una capa de ternura y humor al gesto tradicional. Lucía, comenzó con una voz que contenía toda la sinceridad y amor que había cultivado a lo largo de los años compartidos. Este año hemos aprendido el valor de cada momento, lo que realmente significa la familia y el milagro que es tenernos unos a otros. He pensado mucho en ello y en cómo quiero que sean nuestros días juntos. Respiró hondo, sus dedos desenredando la cinta que mantenía cerrada la caja antes de abrirla para revelar el anillo que brillaba con la luz cálida de la estancia. ¿Quieres casarte conmigo? El tiempo pareció detenerse, y el mundo se redujo a ese pequeño espacio lleno de amor y esperanza. Lucía, sin palabras pero con una sonrisa tan amplia como el firmamento, asintió con fervor. Las lágrimas de alegría corrían por su rostro mientras se lanzaba hacia él, envolviéndolo en un abrazo lleno de promesas para un futuro compartido. La familia, testigo de aquel instante sublime, estalló en aplausos y gritos de felicidad. En medio de la multitud, Julián miraba a sus padres con una comprensión genuina de la fuerza del amor que los sostenía, una lección invaluable que la vida y su reciente recuperación le habían regalado. Esa noche, todos cenaron juntos, rodeados de risas, historias y el calor de estar juntos. Era una cena de Navidad que ninguno olvidaría, recordatorio eterno de que incluso las pruebas más difíciles pueden culminar en bendiciones inimaginables. Y así, la nieve continuó cayendo, engalanando el mundo con su manto de paz, mientras el corazón de la familia latía al unísono del espíritu navideño renacido. Queridos amigos, espero de todo corazón que les haya conmovido esta historia y que cada uno de ustedes reciba su propio milagro de Navidad. Si esta historia resonó con ustedes, les invito a suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ninguna de las mágicas historias que compartimos diariamente. Al hacerlo, no solo nos ayudan a crecer, sino que también nos permiten continuar brindando momentos llenos de emoción y maravilla. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de cuentos y sueños.